Tengan todos muy buen día, que el Señor los proteja, los guarde, los guíe y nos ayude en este maravilloso tema que queremos aprender cada día más del reposo del sábado del Señor, porque es muy importante para nuestras vidas. Hasta que nosotros entendamos cómo es el verdadero reposo del sábado de Dios, vamos a lograrlo, de estar con paz y gozo en nuestros corazones. Porque en este mundo lleno de tribulación y angustia y sufrimiento y dolor, es muy devastador el diario vivir, las necesidades humanas en salud, en afecto, en bienes materiales, en todo es difícil, es duro. El pueblo cada día se exaspera más, cada día pierde más el control de la ira, y eso nos afecta a todos nosotros. Y solamente con estar sumidos en el reposo del sábado de Dios es que podemos salir adelante. Entonces ese es el objetivo de este maravilloso tema que estamos desarrollando aquí para el bienestar de todos nosotros, porque empezando por uno tiene que aprender a reposar en el sábado de Dios. Y las pruebas son fuertes, también son duras, a veces son difíciles de sobrellevar, pero si estamos reposando en el Señor, lo logramos y salimos en Cristo más que victoriosos. Y eso es lo que queremos nosotros transmitirles a ustedes. Y el tema de hoy es Cristo, el perfecto ejemplo, porque Él es el ejemplo perfecto para nuestra vivencia diaria. Recordemos que Él vivió en esta tierra durante 33 años y que Él se comportó como debía ser, estuvo en el reposo de Dios y a través de su comunión con su Padre lo logró. Y eso es lo que Él nos quiere transmitir a nosotros. Pues hoy vamos a ver a Cristo como el ejemplo perfecto. Pero antes de empezar, como siempre, elevamos una oración al Señor para que el Señor guíe nuestros pasos, guíe nuestro camino, me guíe a mí en este momento para que el mensaje que les estoy transmitiendo llegue filtrado por Él. Porque la verdad es que somos seres humanos que cometemos errores, pero Dios no se equivoca. Y queremos que Él comparta con nosotros en este tema y en todos los que desarrollamos y todas las personas que estamos aquí. Amantísimo Padre, te pedimos con nuestro corazón humildemente que seas partícipe de todas estas enseñanzas y que abras nuestro entendimiento, nuestros corazones, que nos ayudes a esclarecer todos los conceptos erróneos que tenemos, que los tires por el suelo y que pongas en nuestro corazón nuevos conceptos, nuevas enseñanzas, para así poder llegar a ti de la mejor manera posible, sin filtros, con filtros, quitando todas las malas enseñanzas, quitando todos los preconceptos que teníamos para poder abrir nuestro entendimiento y aceptar de la mejor manera posible tus nuevas indicaciones, tus nuevas enseñanzas. Y te damos gracias una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a ver Cristo, el ejemplo perfecto. Cuando Cristo vino a este mundo, se encontró una iglesia llena de rituales, llena de un montón de tradiciones que se llevaban a cabo, que no era precisamente lo que Él había estipulado a su pueblo. Y para Él fue muy devastador llegar y encontrarse con cargas, porque eran cargas para el pueblo que a veces eran difíciles de llevar. Entonces, cuando Él vino a revelar los procederes del Padre,
porque el gobierno de Dios es completamente diferente al gobierno de los seres humanos. Los pensamientos de Dios son diferentes de los pensamientos humanos. Él vino y encontró un mundo en que la vida política y espiritual era ignorante de los caminos de Dios. Y por ser ignorante de los caminos de Dios, no entró en el reposo de Dios. Y eso es exactamente en la actualidad lo que estamos viviendo. El mundo en lo político, en lo espiritual, en lo social, en lo económico, está hecho un caos, en donde son los poderosos contra los que no tienen poder. Y eso es muy difícil de sobrellevar. Pero el Todopoderoso anhela que su iglesia sea organizada como Cristo organizó la iglesia cuando estuvo en esta tierra. Cuando Él estuvo en esta tierra, Él vino a organizar la tierra en contra de los fariseos, en contra de los romanos, en contra hasta de los seguidores mismos, porque ellos pensaban que Él venía a reinar en este mundo y no fue así. No fue así. Entonces, por lo tanto, Él tuvo que empezar a lidiar con todos estos preconceptos que ellos tenían. ¿Por qué? Porque Cristo es la revelación del precioso carácter de Dios. Él vino a enseñarnos cuál es el carácter del Padre, a través de Él, a través de Cristo Jesús. Cualquier posición, cualquier pensamiento, cualquier cosa que esté sobre la naturaleza de Dios es confirmada o negada al compararla con la vida y enseñanzas del Salvador. Si nosotros tenemos un concepto erróneo, vamos a ver cómo actuó Cristo. Y entonces ahí nos damos cuenta que estamos equivocados. Y si estamos en lo correcto, vamos a ver cómo actuó Cristo, que eso es muy pocas veces, ¿verdad? Pero ahí nos vamos a dar cuenta que vamos por el buen camino. Algunos pensarán que la clase de organización que Cristo estableció cuando estuvo entre los hombres fue práctica solo en esas condiciones especiales, nada más. No, era para los judíos. No, era para ese pueblo. No, eso es antiquísimo, eso ya ahora no procede. No. Eso es eterno. Él tenía que estar en ese momento preciso allí para que las cosas empezaran a funcionar debidamente. Una vez separado de su pueblo, ya no podía dirigirlos más personalmente y dependió de hombres consagrados para hacer este trabajo. Entonces, durante muchos años, él se dedicó a atender al pueblo, sus dolencias, sus necesidades, oírlos siempre con los discípulos, siguiéndolo y ellos observando todo lo que ocurría. Pero durante un tiempo, ya antitos de su crucifixión, él se dedicó enteramente a preparar a sus discípulos para lo que iba a venir. Porque ellos, como se los dije anteriormente, tenían un concepto erróneo. Ellos creían que Cristo iba a gobernar en este mundo. Él les dijo, voy a ir a Jerusalén y ahí me voy a morir, va a pasar esto, y más o menos él les dio una idea de lo que iba a ocurrir. Pero ellos seguían con su preconcepto metido en su cabeza, creyendo que él ya iba a ir a Jerusalén ya a establecerse como rey de reyes y señor de señores. Y eso no era así. Cristo estableció y mantuvo una organización que fue mucho más fácil para él dirigir después de su ascensión que lo que fue antes. Cuando ya él ascendió a los cielos, después de su muerte y resurrección, él, a través de del Espíritu Santo, él empezó a guiar a los seguidores, empezó a guiar a todos los líderes que él había establecido. Porque no fue solamente a Mateo, Marcos, Lucas, Juan.
fue a muchísima gente que Él los preparó para que ellos siguieran funcionando después de su ascensión. Sobre la tierra, Él sufrió las limitaciones físicas de la humanidad, lo cual significa que no podía estar con cada miembro todo el tiempo. Mientras que ahora, a través de su Santo Espíritu, Él está en la capacidad, por medio del ministerio del Espíritu Santo, de llenar y guiar a todo verdadero creyente momento tras momento. Entonces, iba a ser mejor cuando Él partiera que antes, porque Él, al igual que nosotros, tenía limitaciones físicas, al igual que nosotros. Pero si ya Él subía al cielo, ya Él dejaba al Espíritu Santo que trabajara con nosotros. Por lo tanto, si la organización que estableció funcionó en la tierra tan prósperamente bajo las condiciones existentes, entonces también funcionará exitosamente bajo las condiciones existentes de la actualidad y de entonces también. ¿Por qué? Porque Él está al lado de su Padre y Él está guiando a su pueblo a través de su Santo Espíritu. Antes lo hizo personalmente, después lo hizo espiritualmente y en la actualidad trabaja espiritualmente. ¿Para quién? Para los verdaderos seguidores. Eso es para los verdaderos seguidores. La clave de todo este asunto es la existencia del creyente de la fe de Jesús. Esa es la clave. Yo quiero ser guiada por Dios, tengo que tener la fe de Jesús y tengo que dejarme guiar por Él. Aunque las cosas que están pasando supuestamente no estén a mi favor. Porque a veces, como digo yo, a veces uno pasa por donde asustan y uno tiende a desanimarse, uno tiende a dudar de Dios. Pero si uno tiene la fe de Jesús, esto no pasa. O puede ser que un momentito uno como dicen los muchachos ahora, se bajonee. Pero llega el momento en que Dios lo levanta a uno y uno se deja levantar también. Sin esto, el pueblo profeso de Dios no tiene relación con la cabeza. Si no tenemos la fe de Jesús, no podemos tener una buena relación con la cabeza. Ni poseemos tampoco la capacidad para ver cómo trabaja el orden divino. No tenemos capacidad. Uno no ve más allá de la nariz, como dice la gente. No ve más allá. Entonces, uno tiene un hijito enfermo, o hay un enfermo en la familia, o hay un muchacho descarriado en la familia. Uno no ve más que lo que está pasando el día de hoy. Yo no sé si mañana se irá a reivindicar y se irá a dejar un vicio, o se irá a sanar, o mañana voy a conseguir el trabajo. No lo sé. Es hoy el que me preocupa. Entonces, hoy no tengo dinero, hoy no tengo salud, hoy no tengo. Y no estamos viendo más allá. Pero como Dios es el solucionador del problema, Él sí lo sabe y Él sí lo ve. Y sabe que siempre para todos los que amamos a Cristo Jesús, todas las cosas nos suceden para bien. Y cuando ya pasó el caos, cuando ya pasó el momento feo, uno dice, gracias a Dios que eso pasó como pasó. Eso pasó como pasó. Un recuerdo mío, hoy en la mañana se me vino a mi cabeza un recuerdo, porque mi mamá, éramos muchas hermanas, y mi mamá me decía, María Elena, haga tal cosa, y yo le decía, ay mami, solo yo, a mí no me importa, yo le estoy mandando a usted, y es usted la que lo tiene que ir a hacer. Entonces yo me acostumbré y aprendí a hacer las cosas por mí misma. No es que sea autosuficiente, porque nadie es 100% autosuficiente. Uno siempre depende de la ayuda de los demás, pero por lo menos tratar de ser lo más funcional posible. Y hoy en la mañana estaba pensando en eso y dije, gracias a Dios
que tuve la mamá que tuve. Aunque en aquel momento me revolqué, en aquel momento yo decía, no es justo, mi mamá no está siendo justa conmigo. Pero en la actualidad yo digo gracias a Dios. ¿Por qué? Porque todas las cosas nos suceden para bien. En un momento sentí que no era justo y ahora veo la justicia. En un momento uno está sin salud y después ve la gloria de Dios en que recobró la salud. En un momento está uno sin trabajo y después ve la gloria de Dios que el trabajo que nuevo es mejor que el anterior, o por lo menos más remunerado, o por lo menos hay más paz y más tranquilidad en relación con mis compañeros. Entonces tenemos que tener la fe de Jesús. La fe de Jesús. ¿Para qué? Para ser guiados. Y no entrar en un debate con el Señor, porque muchas veces debatimos con el Señor y nos rebelamos y no estamos dejando ser guiados. Tenemos que ver los síntomas de mi incredulidad. Tengo que verlos, tengo que reconocerlos, tengo que aceptarlos, que en eso estoy fallando para poder corregirlos, porque de lo contrario no lo voy a poder corregir. Y cuando me revuelco y cuando digo por qué y cuando empiezo a cuestionar, es porque mi fe está fallando. Y eso es sinónimo de incredulidad. ¿Por qué? Porque somos ignorantes de los caminos de Dios. Y esos son privados en su dulce reposo. ¿Por qué? Porque hasta que yo vea el sol claro, hasta que ya se disipen las tinieblas, hasta que yo vea la solución del problema, es que voy a entender por qué me pasó eso. Y ya entonces entro en el reposo del sábado de Dios, pero me tengo que dejar guiar. Necesito adquirir una nueva relación con Cristo como miembro de su cuerpo para actuar conforme a sus caminos y entrar en su reposo. No es lo que yo quiero, no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere para mí, porque lo que yo quiero tal vez no me conviene. En cambio, Cristo sí sabe que es lo que me conviene. Necesito tener una fe viva para el establecimiento y la evolución de la organización verdadera del Evangelio cuando Cristo estuvo en esta tierra, puesto que Cristo dijo cuando vino que difícilmente hallaría fe en la tierra. Los principios establecidos más tarde por Pablo cuando comparó la iglesia con Cristo como su cabeza al funcionamiento del cuerpo humano. Así lo fue. Los movimientos que Cristo llamó a la existencia y que fiel y exitosamente guió, no admitió planes humanos. No, los designios de Dios no admiten planes humanos y nosotros chantajeamos, a veces queremos chantajear al Señor y decirle, si me provees tal cosa, entonces yo te prometo que voy a dar el diezmo, si encuentro un buen trabajo, yo te prometo que voy a darle más plata a los pobres, si mi esposa hace esto y si mis hijos hacen esto, yo te prometo. Ahí estamos chantajeando. No, debemos entrar en el reposo y esperar a ver cuáles son las soluciones del problema. Por otra parte, Juan el Bautista había juntado un gran número de creyentes bien establecidos. Si hubiera sido la voluntad de Dios depender de los hombres para dirigir su obra, habría fácilmente buscado escoger una anónima de estos convertidos para mejorar las cosas por él. Dios no actúa así. Lo dije en uno de los programas pasados. El gobierno de Dios es teocrático, no es democrático, no es por elección, no es porque voy a hacer una junta directiva. No, Él no actúa así. Entonces, Él no iba a elegir una junta directiva y establecer una junta directiva. Él eligió a los apóstoles, sí es cierto, Él los eligió a los 12 apóstoles. A ninguno de los miembros existentes le fue dada autoridad, a ninguno.
a ninguno. Dios no le dijo a Pedro, a Pablo, a Lucas, a Mateo, usted es el que va a mandar. No. No les dio una autoridad ejecutiva para nombrar a estos hombres. Cristo es la cabeza de la iglesia y ellos, todos y cada uno, debían dejarse guiar por Cristo Jesús. Y todos tenían que actuar bajo la dirección del Padre. Fue el único en que la obligación descansó, en Cristo y en el Padre. Fueron el único que la obligación descansó. Así es que nosotros no podemos sentirnos obligados a dirigir. Nosotros no tenemos la obligación de escoger un dirigente. Todos y cada uno debemos dejarnos guiar por el Padre. En este tiempo, el maestro escogió solamente 11 de sus discípulos. El 12º, o sea, Judas Iscariote, se nombró a sí mismo y logró la entrada porque los otros miembros lo recomendaron. ¿Qué hubiera pasado si Cristo le dice, no, Él me va a mandar a mí a matar, Él me va a mandar a mí a matar, Él me va a vender? Los que hubiera pensado los apóstoles hubieran dicho, no, Él hace acepción de personas. Jamás. Él era un hombre intachable supuestamente para los apóstoles, porque él no conocía el corazón de Judas, Cristo sí. Entonces no le quedó más que aceptarlo. Mientras Jesús estaba preparando a los discípulos para su ordenamiento, un hombre que no había sido llamado se presentó con insistencia entre ellos. Era Judas Iscariote, no hombre que profesaba seguir a Cristo y que se adelantó ahora para solicitar un lugar en el círculo íntimo de sus discípulos. Los discípulos, por otra parte, anhelaban la llegada de Judas, para que fuera uno de ellos. Parecía un hombre respetable, de un discernimiento y una gran habilidad administrativa, y lo recomendaron a Jesús como hombre que le ayudaría mucho en la obra. Les causó pues sorpresa que Jesús lo recibiera tan fríamente. Cristo sabía entonces que el hombre que los discípulos unánimemente consideraban como siendo un excelente candidato y una ventaja para la causa sería una corriente continua de problemas en el grupo y que al final lo traicionaría. Él admitió a Judas porque vio que eso podía enseñar a los discípulos y a las generaciones futuras una lección incalculable con respecto a la organización de la iglesia. Todos los hombres que Cristo escogió fueron fieles hasta el fin y finalmente tendrían sus nombres escritos en los muros de la Nueva Jerusalén, mientras que el escogido por los miembros humanos sería un fracaso, un traidor. Judas continuamente actuaba contra el Salvador y amenazaba deshacer la fe de los otros 11. Son personas, como dicen ahora, tóxicas, cizañosas, que llegan a distorsionar todo. Eso es lo que nosotros escogemos y no debe ser así. Muchas veces en las iglesias hay celos, porque mira, aquel fulanito entró primero, de último, y yo que tengo tantos años de servir, no me han escogido. A mí no me han llamado. Cuidado, tengan cuidado con estas personas que tal vez llegan y no son lo que aparentan ser. Si Cristo hubiera rechazado a Judas, habría puesto en duda la sabiduría del Maestro. La historia ulterior de Judas les iba a enseñar el peligro que hay en decidir la idoneidad de los hombres para la obra de Dios basándose en algunas consideraciones mundanales. Él seguramente que, en este momento sería un hombre bien vestido, con unas oficinas preciosas, con un carro muy lindo, con una casa preciosa, con un don de gente increíble, pero
como decía, hace muchos años aquí en la avenida Central en Costa Rica había una cafetería que yo creo que todavía existe, que se llama Cheyes, y vendían unos queques que por fuera eran preciosos, preciosos, pero por dentro parecían un pan dulce. Entonces le decían a las personas, es que parece un queque Cheyes, que es muy lindo por fuera y muy feo por dentro. Esa es la gente que uno escoge. Aparentan muchas cosas buenas y por dentro no son como Dios quiere que sean. Una vez que los discípulos fueron llamados, no les fue dada ninguna autoridad ejecutiva. Ninguna junta fue formada, ningún sistema de votos establecido. Día tras día Cristo recibía las órdenes específicas del Padre Eterno y cuando era necesario las comunicaba a sus discípulos. Sus ideas estaban en conflicto directo con sus instrucciones y ejercían presiones considerables sobre el maestro para trabajar conforme a los peores enemigos. Ellos no entendían, no, como igual nos pasa a nosotros, no entendemos. Estuvieron constantemente tomando decisiones para la obra que si se hubieran llevado a cabo habían destruido por completo el plan de salvación y condenados a los demás y a ellos mismos a una destrucción eterna. Mientras Cristo estuvo en la tierra, ninguna organización humana tomó parte de la obra. Y el cuerpo de Cristo se mueve por la voluntad de su cabeza, que era Cristo Jesús. Vamos a la primera imagen, Jeremías 10:23. Jeremías 10:23, que dice así: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. No estamos en condiciones de ordenar nuestros pasos, ni ser el señor de nuestros caminos, ni manejar nuestros caminos a nuestro antojo. No tenemos sabiduría para planear nuestra vida y muchísimo menos para planear la obra de Dios. Menos la tenemos. Somos lentos para aprender. Casi 4 años estuvo Cristo entre los hombres y buscó revelar a sus seguidores la verdadera naturaleza de su reino y la relación que ellos debían mantener con él. Y no le entendieron hasta después de su crucifixión. Hasta después de su crucifixión fue que sus ojos fueron abiertos y pudieron ver con claridad cómo su celo aparente habría destruido el plan de salvación si Cristo les hubiera permitido manejar la causa. Reconocieron entonces cuán equivocados estaban de haber traído a Judas a estar con ellos y se lamentaron de haberlo hecho. Ellos, uno pensaría que ellos vieran cómo los 11 escogidos por Cristo demostraron ser fieles en medio de la crisis de la crucifixión, mientras que Judas, al que había nombrado, había emergido como una base traidora y hubieran aprendido una lección que los curaría para siempre de procurar otro nombramiento de la iglesia. Pero no fue así. Ellos no aprendieron. Así que apenas Cristo se separó de ellos, cuando emprendieron el mismo trabajo perverso otra vez y tomaron la decisión de buscar el reemplazo de Judas. Volvieron a hacer lo mismo, porque así somos nosotros. Rapidito volvemos a caer. Pedro hizo un discurso, esbozando la necesidad para la vacante fuese ocupada. 2 hombres fueron hallados a quienes se creía que reunían los requisitos:
José y Matías. Echaron suertes y salió elegido Matías. Oraron antes de echar suertes, porque así lo hacemos, oramos y de todo, pero estamos manipulando las decisiones de Dios y no estamos cumpliendo el plan de Dios. Entonces oraron antes de echar suertes, pidiéndole a Dios que indicara cuál de todos, de los dos, reunía el requisito. Y no dejaban una opción para una tercera opinión, ni para que los dos fueran eliminados. No, o es José o era Matías, no había otra alternativa. Y no era así, ese no era el plan de Dios. Vamos a la siguiente imagen, Hechos del 15 al 26. Como siempre, las fracciono en diferentes imágenes porque no me caben. Hechos, vamos a leer Hechos de 1 al 15, del 15 al 17 primero. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Siguiente imagen. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Siguiente imagen. Siguiente imagen. Dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Siguiente imagen. Y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Sicilia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabra, perturbando vuestras almas y mandando circuncidaros y guardar la ley. Antes de que Cristo regresara al cielo, había dado a sus discípulos todas las instrucciones necesarias para hacer la obra para la que fueron llamados, pero no los comisionó para escoger el reemplazo de Judas. Fue una responsabilidad asumida y no conferida. Ellos asumieron esa responsabilidad. Y ahí leímos todo lo que esto indica. Pedro se levantó y los escogió y hizo todas estas cosas en medio de los hermanos, y convino en que se cumpliese la escritura de que los que prendieron a Jesús, el cual era contado con nosotros y tenía suerte en ese ministerio. Esto pues adquirió un campo del salario de su iniquidad, y colgándose reventó por medio, y todas sus entrañas se derramaron, y fue noticia para todos los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se fue llamada en su propia lengua, Acéldama, que es campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su obispado. Conviene pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba entre nosotros, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron
todo cuando se eligieron a todos se eligieron a todos los suplentes y a toda la plana mayor que luego llegaría a ser el Sanedrín, que fueron los que mandaron a matar a Cristo. Cuando Moisés no pudo más y Jetro le recomendó, y entonces todo eso ellos lo analizaron y ellos se creyeron con el derecho de elegir a otra persona. Y así fue que fue como fueron señalados los dos. José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál escoges de estos dos, para que tome el oficio de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión, para irse a su lugar. Y los echaron suertes, y cayó la suerte sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Este es el principio y el fin de la historia de Matías. Nunca, absolutamente nunca va a ser mencionado otra vez en el Nuevo Testamento. Si esta ordenación hubiese sido seguida por ministerio efectivo y dirigido por Dios, hubiéramos tenido entonces que reconocer la aprobación divina. Pero no fue así, no fue así. Cristo regresó al cielo dejando una vacante para ser llenada, porque Dios había ordenado que habrían 12 apóstoles en el Nuevo Testamento. Como habían 12 tribus en el Antiguo, no fue por falta de méritos de Matías, jamás. Ni tampoco fue que Cristo lo desechó como persona, no. Él reunía todos esos requisitos, sí, los reunía, pero no era el escogido por Dios. ¿Por qué? Dios es el que sabe y nosotros no tenemos que cuestionarlo. No estaba Matías dentro del plan de Dios que fuera uno de los 12, no. ¿Por qué? Dios sabrá, Dios sabrá. Al mismo tiempo, Cristo no podía llamar a Pablo a la sagrada posición, pues no estaba listo. Pablo no estaba listo. Pablo comprendió que él era el apóstol elegido en la misma categoría que los otros 11. Y él lo manifiesta en sus epístolas. Y vamos a ver Gálatas 1:1. Gálatas 1:1. Que dice así: Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Pablo no fue elegido por ningún hombre. Pablo no fue elegido por ninguno de los 12. A él lo eligió Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque le plació. ¿Supuestamente era el idóneo? No era el idóneo. Él tenía muchos defectos, demasiados defectos. Había perseguido al pueblo, había mandado a matar a Esteban, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre un apóstol divinamente nombrado y un creyente? Es que los primeros son directamente enseñados por Dios, mientras los últimos son enseñados por los primeros, o por alguien que ha aprendido de un apóstol, profeta o mensajero. Pablo, junto con los otros 11, cayó definitivamente en la categoría de recibir directamente las instrucciones de Dios. Y él fue un apóstol de Jesucristo. Por eso ahora los tal llamados apóstoles no son tal llamados apóstoles, no se deben llamar, porque ellos no fueron enseñados directamente por Dios. Fueron enseñados a través de otras personas. Vamos, Gálatas 1, del 15 al 20. Dice así: Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Siguiente imagen. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecía con él 15 días. Pero no vi a ninguno
a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios, no miento. Entonces, a él lo eligió Dios. Él no, cuando él fue elegido, no, ni siquiera conocía, ni siquiera se había relacionado con los otros 11. Y él fue elegido, se fue para Arabia y luego 3 años después vuelve a Damasco. Cuando Pablo fue elegido por la cabeza de la iglesia misma lo juzgó como un candidato inadecuado para el ministerio. Lo vieron como un enemigo del evangelio, como un perseguidor que eliminaba a los seguidores de Cristo sobre la faz de la tierra. Sin embargo, fue elegido por Dios. Qué suerte que Dios, por medio de Cristo, pusiera a Pablo en la iglesia. El enemigo siempre trata de guiarnos a edificar el reino de Dios a su agrado, mientras piensan que están edificando su voluntad. Cuando Cristo nombró a los 11 y luego a Pablo, nos mostró la manera en la cual el reino de Dios es establecido conforme a la voluntad de Dios. No debemos hacer las cosas por nosotros mismos. Debemos hacerla en el método de Dios. Él es el hacedor del plan, perfecto, poderoso para la batalla, para requerir milenios, para terminar el problema del pecado. El hombre es quien ha causado la tardanza al tratar de hacer la obra de Dios por él. Vamos a la siguiente imagen. Éxodo 18, del 13 al 26. Dice: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Siguiente imagen. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Siguiente imagen. Desfallecerás del todo tú, y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Siguiente imagen. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, para que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo como por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Siguiente. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, Dios te lo mandare, pues tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Siguiente. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaron al pueblo en todo tiempo, y el asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. ¿Quién eligió los jueces? ¿Quién los eligió? Moisés.
¿Por consejo de quién? De Jetro, su suegro. ¿Es el sistema de Dios? No. ¿Dios lo permitió? Sí. ¿Moisés le solicitó a Dios también que lo hiciera? Sí. ¿Dios accedió? Sí. Pero no era el plan de Dios. No era la solución. Y ellos fueron los que conformaron el Sanedrín años después y mandaron a matar a Cristo. En el sistema humano, los miembros ocupan la posición de la cabeza, teniendo la responsabilidad de hacer planes para otros miembros. Esto es una contradicción con los principios de organización de la Iglesia seguidos por Jesús. Él siempre sigue el mismo proceder que siempre había seguido, con que habiendo perdido su conexión con la cabeza divina, no podían actuar más conforme al ejemplo de la organización de la Iglesia dada por Cristo. Tenemos que seguir la forma de Dios, no nuestro propio criterio. Un ejemplo también como este fue cuando se pidió que un rey los gobernara. Esta petición del pueblo por orden diferente de cosas de las que Dios había establecido fue el rechazo de él como cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. Cuando ellos quisieron elegir un rey, lo que estaban haciendo era diciéndole a Dios: no nos sirves como rey. ¿Lo permitió Dios? Sí, lo permitió también, claro que lo permitió. Pero ¿por qué? Dios sabrá. El amor de Dios por su pueblo fue tan grande que si un hombre había de gobernar en su lugar, deseaba que el hombre fuera de lo mejor posible. Así escogió a Saúl y a David. Esto no indicaba que aprobara el cambio, ni su elección personal de estos reyes salvaría a Israel de las malas consecuencias que se desarrollaron de su demanda que un hombre tomara el lugar de Dios. Cuando Israel salió de Egipto, Dios declaró que no quería que se poseyera la tierra por medio de la guerra también, sino por la obediencia estricta a sus mandamientos. Dios jamás castiga a los hombres por sus pecados, sino que deja a los que le han rechazado totalmente su misericordia para ser destruidos por sus iniquidades. Él no es que los abandona, no es que Dios dice te voy a castigar, no, es que cuando hacemos las cosas como a nosotros nos da la gana, nos apartamos de Dios. Entonces, no salimos de su cobertura y cuando estamos ahí, ya Él no nos puede proteger. No hicieron las cosas conforme a los métodos de Dios. Tomaron las armas. Ellos, todas las armas que quedaron en el mar, el mar las arrojó a la orilla. Y ellos fueron y tomaron esas armas. Cuando ellos tomaron esas armas, le dijeron a Dios: vamos a tomar las armas por nuestras propias manos. Vamos a guerrear y vamos a hacer las cosas conforme a nosotros queremos. Era un pueblo que venía de la esclavitud. Ellos no eran guerreros. Ellos no iban a saber defenderse para nada. Y eso le pasa a la iglesia. Eso le pasa a la iglesia. Pero la iglesia que va a terminar la obra va a ser diferente. En ninguna parte de la Biblia encontramos que Matías fue reconocido. Fue un fracaso. Fue su fracaso de ver a Pablo como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, que precipitó la crisis que guió a su arresto y a su muerte, y al abandono de la iglesia y a los engaños de los que habían determinado gobernarla en lugar de Dios. Fue sobre la tierra que el Salvador ciertamente demostró la manera en la cual la verdadera iglesia ha de ser organizada. Conocer y seguir los procederes es entrar en el reposo de Dios, teniendo instrumentos dedicados por quienes pueden rápidamente
terminar el reino del pecado y transportarlos al perfecto reposo espiritual al ser hallados en el paraíso restaurado. No debemos olvidar jamás que esta organización es posible solamente para los que mantienen una íntima relación con la cabeza divina. No debemos olvidar que nuestra cabeza es Cristo Jesús y que en las organizaciones y en todas las iglesias, en todas, absolutamente todas, se están eligiendo gobernantes de la iglesia, pero no está de acuerdo a la obra de Dios ni a su Santo Espíritu. Debemos dejar a Dios actuar. Nadie es más que nadie, nadie. Todos debemos estar en la misma altura y siendo guiados por su Santo Espíritu y dejarnos guiar a través de Cristo Jesús. Porque si no vamos a cometer los mismos errores, como cuando se eligió a Matías, como cuando se eligió a Judas Iscariote, como cuando tomaron decisiones que no iban de acuerdo al plan de Dios, como por ejemplo tomar los armamentos, ir a guerrear cuando Dios no quería que eso sucediera. Para ellos tal vez fue un fracaso ver a Pablo elegido por la voluntad de Dios cuando le tenían miedo. Y tenían razón, yo no estoy diciendo que no tuvieran razón. Pero Dios lo escogió porque Dios conocía el cambio que iba a tener Pablo y su corazón, cómo iba a trabajar. Igual que como Moisés, al oír la voz de Jetro, cometió el error de elegir a todos los jueces y que ellos iban a tener problemas después conformando el Sanedrín, porque eso siguió y siguió y siguió hasta que Cristo vino a este mundo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dejarnos guiar por Él. Aunque pasemos por donde asustan, aunque tengamos el corazón lleno de dudas, aunque sintamos que las cosas Dios más bien nos está perjudicando, no es cierto, no es cierto, porque en Cristo vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ese es el gobierno de Dios, esa es la manera de Dios. Él es nuestro ejemplo, Cristo es nuestro ejemplo y debemos hacer las cosas de acuerdo al ejemplo perfecto que es Cristo Jesús. Bueno, esto ha sido todo por este tema. El tiempo me ha vencido. Espero que nos veamos la próxima semana si Dios quiere. Ha sido un placer para mí compartir con ustedes. Que tengan una semana llena de bendiciones y que el Señor los proteja y los guarde.